En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo primero, o primer capítulo del libro de los Salmos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Yo les voy a compartir inmediatamente la presentación, como lo hemos venido haciendo durante esta clase sobre el comentario del primer salmo. A medida que voy avanzando, yo los invitaría a que no solo pensaran en el salmo que estamos estudiando, sino que pensaran cómo este salmo, porque va a ser la pregunta que yo les haga al final, cómo este salmo puede ayudarnos a interpretar el resto del salterio que hasta el momento hemos leído. Cómo este salmo ilumina o da la clave de lectura al resto de cosas que nosotros hemos leído. Eso lo responderemos al final, cuando terminemos esta clase, bueno, esperando que las cosas procedan de la manera más justa. Bueno, ahora entonces, si ya pueden ver la presentación, me hacen una señal, por favor. Sí, padre. Listo. Bien, nosotros habíamos concluido, bueno, al menos para recordar un poquito, habíamos dicho que el salterio, este primer salmo, está formado por dos dípticos. Habíamos hablado un poco de eso en la clase pasada. Dichos dos dípticos, nosotros lo que teníamos era las dos caras, digamos, o las dos maneras de ser de un hombre. El hombre que es justo y el hombre que es malvado. Y habíamos visto cómo la poesía hacía ambas descripciones, para uno, para el otro. Decíamos que la descripción del justo es una descripción amplia, específica, particularizada, mientras que decíamos que la descripción del malvado no lo es. Es una descripción prácticamente ligera. Casi que, digámoslo así de alguna manera u otra, como que el poeta quisiera que entendiéramos incluso con las pocas palabras que eso es el malvado es paja o humo, que es fácil disipar. Habíamos caminado un poco por esas dos imágenes intentando describir en términos generales los sucesos que ocurrían en la poesía. Por ejemplo, habíamos encontrado lo que llamábamos y que veíamos acá en esta primera estrofa, lo que llamábamos el recurso de la gradatio, el paralelismo progresivo o, como lo veníamos diciendo, estas relaciones, esta forma de relaciones progresivas que sobre una misma idea, por ejemplo, la idea del consejo de los malvados, que es lo mismo que decir el camino de los pecadores, y que es lo mismo que decir la asamblea de los arrogantes, pues terminaban brindándole a un texto como nuevos conceptos, digámoslo así, a los anteriores. Entonces el término pecadores, que es sinónimo de malvado, le ofrece lo suyo al término malvados, y asimismo el término arrogante le ofrece a pecadores y a malvados sus propios conceptos. También habíamos dicho que ocurría aquí en este texto, junto al Salmo segundo, un recurso de inclusio o inclusión.
En el primer salmo se comenzaba con un bienaventurados y en el segundo salmo, versículo 12, se terminaba de la misma manera, con un bienaventurados. Entonces, esta inclusión dejaba al centro pues todo el contenido de la introducción y decíamos que esto era un rasgo editorial, es decir, una mano que unificaba dos textos que quizás en principio fueron diferentes, pero que ahora en el contexto del libro de los Salmos se vuelven como una sola cosa, la introducción a toda la obra. Dicho esto, habíamos llegado a discutir sobre el término primero que encontramos en nuestro salmo, que es el término Ashre, que ustedes pueden ver en pantalla, Ashre o que corresponde al significado de feliz, bienaventurado. Y habíamos dicho que esta es una fórmula o macarismo, porque pues traducida al griego, Macarios, el adjetivo, le da nombre a este tecnicismo teológico para referirse a las fórmulas de felicitación o las bienaventuranzas que incluso nosotros encontraremos más tarde en evangelios como Mateo y como Lucas. Habíamos dicho que es un término que atraviesa todo el Salterio y habíamos visto la mayoría de salmos que contenían ese discurso de los macarismos, esas bienaventuranzas que sea en el llano, sea en el monte, un poco parafraseando los términos o las escenografías del Nuevo Testamento, pues sucede también acá. Aquí en el libro de los Salmos hay un discurso de las bienaventuranzas que se recoge a lo largo de la obra. Habíamos llegado finalmente a este primer verso largo del Salmo y habíamos hablado recuerden ustedes, de una relación. El hombre bienaventurado lo es en primera instancia porque puede o está en relación directa con Dios. Eso lo lográbamos discernir a partir del discurso de bienaventuranzas que se encuentra en todo el libro del Salterio. Culminábamos en la última clase diciendo que en la vida de todo hombre siempre hay un consejo de malvados, un camino de pecadores, una asamblea de arrogantes. Y decíamos que son sinónimos que se completan uno al otro. Y al final establecíamos una inquietud. No puede ser bienaventurado el hombre que ha optado por el establecimiento del mal en sus diversos movimientos vitales. Porque recuerden que caminar, estar en pie o yacer, hablan del ciclo de la vida y de la muerte, el vivir hasta el morir. Entonces, mientras que el hombre opte por un establecimiento del mal, el mal que es algo estructurado porque el mal se vive en la experiencia del consejo, en el camino y en la asamblea, pues entonces el hombre no puede ser bienaventurado. Y entonces la pregunta que se establecía es, ¿por qué es bienaventurado el hombre? Ante la experiencia del mal, que a veces es inaplazable o ineludible, aparece otro salmo con las mismas categorías o las mismas imágenes, donde se dice que la enseñanza del Señor es camino. Habíamos leído el Deuteronomio y habíamos concluido la semana pasada con el Salmo 119:35, donde ante lo ineludible del mal y a veces del pecado, le queda al poeta, al orante, al creyente o al piadoso pedir: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Ahora sí, llegados a este punto, pues pasemos a otro que nos puede ayudar todavía un poquito más a comprender, adentrándonos más en el Salmo. Aquí tenemos la segunda, digámoslo así, el segundo versículo más que la segunda estrofa, que en hebreo diremos Ki'im betorat Adonai hepzo. Ki'im, sino, betorat, en la ley del Señor, hepzo, está o encuentra su agrado, su deseo, su ocupación o su joya. Llegaremos a tratar de definir un poco qué significa eso. Y dice después, Uvetorato yege yomam valaila. Y en su Torah, miren que yo estoy intentando no traducir el término Torah, que ya ustedes a través de la lectura de Prevost han podido definir como o ley, o como instrucción, o como enseñanza. Y en su Torah medita, o incluso podríamos decir, está meditando, o meditará día y noche. En hebreo también se dice esto, perdón, aquí lo coloco abajito, lo vamos a colocar así,
Hepetz. Hepetz entonces alude a un concepto que está muy difundido en todo el libro de los Salmos y que sugiere una idea de complacencia o de gusto, algo que agrada. Y en virtud de ese sentimiento de lo que agrada, entonces están las diferentes formas que ustedes ven acá, a la que se puede traducir en español. O sea que ustedes encontrarán en sus Biblias diferentes maneras de traducir. Y así no que en la ley del Señor o en la instrucción del Señor, no sé cómo digan sus Biblias, está su ocupación, su deseo, su agrado. Quisiera preguntarles cómo está traducido este término en las Biblias de ustedes. Siempre en el versículo segundo. A ver, miremos la Biblia de Mauricio Cardona y de Mauricio Echeverri. ¿Cómo aparece la traducción del verso segundo? Recuérdeme, padre, el capítulo. Seguimos en el capítulo primero, que es el que estamos estudiando. Sí, el verso 2 dice, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley. Ok, basta, Mauro, que es solamente la primera parte de que es de lo que estamos hablando hoy, sino que se recrea, lo traducen con un verbo. Bien, Mauricio Echeverri. Sino que se pone en su amor. Se pone en su amor. Bueno, bien interesante esa. Y a ver, algún otro, Mauro Echeverri, ¿cuál es que es la editorial bíblica que estás utilizando? ¿Cuál Biblia es? Dios habla hoy. Bueno, Dios habla hoy. ¿Alguno que tenga Jerusalén u otra para que nos lea? Era la mía. Ah, la tuya era Jerusalén. ¿Alguno tiene otra editorial? Bien. Si no, observen cómo la traducción literal vendría siendo. Uno traducen bajo conceptos de sentimiento, el sentimiento del amor o el sentimiento del querer. Realmente, digámoslo así, el término tiene una polisemia que es bueno aclarar para que sepamos cómo funciona. En la Biblia hebrea, ya saben ustedes qué es eso, el término Hepetz que ustedes están viendo acá, habla del sentimiento de agrado e incluso de enamoramiento, tanto el humano, o sea, el hombre que se enamora, como también el divino. O sea, un término que habla de sentimiento de agrado, de enamoramiento. Entonces miren qué lindo el texto, sino que en la Torá del Señor está su agrado, su enamoramiento, o sea, es sobre lo cual él aplica el sentimiento del amor. Pero también habla del deseo y de la voluntad, o sea, no es un término ligado solamente al sentimiento de algo que se quiere, sino de algo que se decide querer. Por eso también está ligado a esa experiencia de la voluntad, y tanto humana como divina, es decir, es un verbo y también es un sustantivo que se aplica, que se conjuga o que se predica tanto del hombre como de Dios. Y hay varios textos bíblicos que nos lo proponen así. Y es voluntad para hacer algo, deseo de hacer algo. Eso es lo que puede significar este término también, voluntad de hacer algo, deseo de hacer algo. Y desde esto último, entonces se comprende ese sentido, digámoslo así, traslaticio de ocupación, con lo cual el tercer término involucrado acá yo le doy la posibilidad. Es decir, porque es algo que implica el deseo y la voluntad, también por sentido traslaticio puede significar en este y en otros textos la palabra ocupación. Miren, sino que en la Torá del Señor está su ocupación. O sea, es lo que Él hace. El hombre bienaventurado se dedica, se ocupa de la Torá. Y no solo eso, sino que este término, que es bien interesante, también a veces es utilizado en otros salmos. Por ejemplo, quisiera pedirle el favor a Saúl que buscase el Salmo 18, el versículo 20, Salmo 18, versículo 20, y a Pablo que buscase el Salmo 22, versículo 9, 18, 20, 22, 9. Miremos una cosa que sucede aquí con este mismo sustantivo que puede ser también a veces verbo. Saúl, por favor, puede leer el Salmo 18, verso 20. Sí.
Dice, me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. Ajá. Está hablando de Dios. Ese es un salmo bien interesante que recuerden es el salmo que encontramos también en el libro de Samuel, el salmo de David. Una oración que él hace ante la persecución que sufre. Y el texto habla de su relación con Dios. En el verso 20 dice, me sacó a un lugar espacioso, que es una metáfora de liberación toda vez que nosotros escuchamos en los salmos, me sacó a un lugar espacioso, se habla de liberación o de bienaventuranza. Mientras que cuando el salmista se siente en un lugar estrecho, eso es simbología del sufrimiento, de algo inevitable o ineludible, algo que se cierra sobre la persona. En el verso 20 dice, me libró porque me amaba. Atención, porque ese verbo me amaba es realmente no el término habitual por amor, sino el término que nosotros tenemos acá, jefetz o jafats. Me libró porque me amaba. En otras palabras, el hombre puede encontrar complacencia en Dios, pero también Dios puede encontrar en el hombre su agrado, su deseo, su ocupación, su joya. ¿Cómo nos lo revela a nosotros el Salmo 18, que nos expresa el sentimiento que Dios siente por David? Ahora vamos con Pablo. Pablo, lee por favor el Salmo 22, versículo 9. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Exactamente, aunque aquí el término ya es más como una burla, los enemigos del orante que dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues eso es lo que dice, pues si tanto lo quiere, pues que el Señor lo libre, es decir, Dios que tiene sentimientos de complacencia, de deseo, de voluntad, de afecto por este personaje que ocupa el Salmo 22. ¿Qué sucede entonces? Así como el hombre puede encontrar complacencia en Dios y Dios en el hombre, pues lo cual se evidencia en los actos salvíficos que prueban ese agrado que Dios experimenta por el hombre que es salvado, entonces el término está referido hacia un objeto en particular. Es decir, no es un objeto cualquiera, es un objeto que hace que el hombre aplique sobre él sentimientos de afecto y las decisiones desde su voluntad. Vamos a acordarnos un poquito de la antropología teológica. Muchachos, esto lo leyeron ustedes en Prévost, pero también lo saben por la antropología teológica. Nosotros, ¿dónde, en qué órgano, digamos, por ejemplo, funciona la voluntad? ¿Cuál es el órgano donde se toman decisiones? El corazón. El corazón, bravo. ¿Y cuáles son los órganos donde se experimentan los sentimientos? Donde, mira, Jesucristo, por ejemplo, antes de misericordia, siente algo particular en un órgano que lo mueve a la compasión. ¿Dónde ubicamos? Ustedes lo leyeron en Prévost, si no se acuerdan, pues recuerden cómo aprender a asimilar las lecturas que van haciendo para este curso y para cualquier otro. ¿Dónde están esos órganos que, digamos, hacen funcionar los sentimientos? Porque recuerden que en la antropología hebrea todo está conectado, el cuerpo, pero también los sentimientos. ¿Dónde? Padre, si no es en las entrañas donde se sienten los sentimientos. Bravo. Mauricio, ¿y dónde están cómo es que se dice eso en hebreo? La compasión, por ejemplo, ¿cómo la decimos según Prévost? ¿Se acuerda? Bueno, tranquilo, si no se acuerda, ya sabe que tiene que volverse a leer el librito. Bien, nosotros hablamos del Rahamim, recuerden esa expresión. Entonces, miren, ¿se acuerdan cómo dice la Torá? ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo le preguntan cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que responde Jesucristo? Cuando se lo pregunta a un joven, pero cuando se lo pregunta también el rico. Y el joven rico, ¿qué es lo que él dice? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes de la ley? Jesucristo responde, el mandamiento principal es: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con el corazón, con la mente, con las fuerzas, bueno, y etcétera.
En otras palabras, eso es lo que sucede con el término hafetz o jefetz como sustantivo. Es decir, se aplica todo lo que es uno a algún objeto en particular. Dios al hombre, el hombre a Dios. Por último, yo he querido dejar una connotación particular en este término, el término joya. Quisiera pedirle el favor en este momento a Alejandro Holguín que buscase en su Biblia el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 15. Proverbios 3:15. Y le quiero pedir el favor a Julio que también busque el libro de los Proverbios y que me busque Proverbios, capítulo 8, versículo 11. 8:11. 3:15 para Holguín y 8:11 para Julio. Vamos entonces a leer esos dos textos para que entendamos un poquito cómo se puede comprender este término desde ese sentido, desde esa polisemia de la joya. A ver, 3:15, lee por favor Alejandro. Más preciosa es que las perlas, nada de lo que amas se le iguala. Exactamente. ¿A qué se refiere eso? Por favor, Alejandro, lee el verso 13 para que al menos nos contextualicemos. Dichoso el hombre que se ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Muy bien. Más vale Sigue. Más vale su ganancia que la ganancia de plata. Su renta es mayor que la del oro. Más preciosa es que las perlas, nada de lo que amas se le iguala. Muy bien. Entonces, la sabiduría también es equiparable en este tipo de literatura sapiencial, como en el Salmo, a la Torá del Señor. ¿Qué es más valioso que las joyas, las perlas? ¿Qué es más valioso que la plata y el oro, los minerales preciosos? Más valioso es, en el caso de la sabiduría, en el caso del proverbio, lo de la sabiduría, en el caso del Salmo es la Torá. Pero en algún momento tendremos que entender que Torá y sabiduría en algunos libros son sinónimos. Por lo tanto, la joya por excelencia, el oro por excelencia, el mineral por excelencia, si lo queremos llamar o comparar, que tiene un nombre es, en el caso de sabiduría, en el caso de proverbios, la sabiduría, que es equiparable a, en el caso de este salmo, la Torá. Ahora leamos 8:11, por favor, Julio. Pues la sabiduría vale más que las joyas y nada valioso se le puede comparar. Exactamente. Entonces, por último, yo he querido dejar esta connotación joya que se desprende, por ejemplo, de estas lecturas de Proverbios 3:15 y 8:11, donde encontramos también la expresión. Y donde la sabiduría es concebida como algo más precioso que las mismas joyas y obviamente nada de lo que se desea se le compara. Ahí está el término, deseable. Nada de lo que se desea se le compara. Mucha atención, porque si jugamos con los términos que aquí están planteados, la Torá resultaría como esa joya preferida por el hombre, como al modo de la perla preciosa de esa parábola evangélica, recuerden Mateo 13, 45-46, por la cual un comerciante está dispuesto a dejarlo todo, o también a la manera de las joyas y las perlas preciosas, a través de las cuales el vidente describe a Dios según el Apocalipsis 4, versículo 1 y siguientes. Yo no sé si ustedes han leído el Apocalipsis, pero cuando se lee el Apocalipsis y se describe a Dios y a su trono, Dios y su trono quedan descritos a través de las comparaciones con las perlas preciosas. Entonces el trono y la presencia de Dios son perlas preciosas que iluminan. Esta es la joya que el comerciante encuentra. Cuando Jesucristo compara el reino de los cielos a una joya, uno piensa en el Apocalipsis, Dios es una joya, una piedra preciosa que ilumina todo el misterio que se le revela al vidente. Pues bien, un poco parafraseando esto es la Torá. La Torá, en consecuencia, presenta formalmente a Dios. La Torá muestra a Dios.
todo hombre que medita día y noche la Torá, la instrucción, la palabra del Señor, pues en último término termina eso, encontrando a Dios, porque la Torá lo presenta. En último término, la Torá es el tesoro, la joya que esconde Dios, digámoslo así, al hombre, y que éste solo puede encontrar, descubrir, haciéndola objeto de su deseo. Una vez que la Torá se convierte en el objeto de deseo del hombre, pues solo en ese caso el hombre puede descubrir también a Dios. Miren el camino entonces, la Torá es el camino para descubrir a Dios, la Torá es la perla preciosa, la misma perla que de alguna manera describe la joya que describe el quién de Dios. Y es una joya que está por encima de toda joya y de todo mineral precioso. En este mismo texto nosotros vamos entonces a adentrarnos en lo que significa la palabra Torá, porque me parece que sea importante lograr definirla bien. Aquí la tenemos. Betorá en este verso está en dos veces. Aquí en segunda posición, Betorat, aquí está la palabra Torá, y aquí está Uvetorato, aquí están las dos menciones de la palabra Torá. Para quienes tengan problemas con la lectura hebrea, entonces aquí escribo la palabra Torá. Aquí está la palabra Torá. Bien, el concepto que se desprende de estos dos versículos del Salmo primero, o sea, Salmo 1, 1, 2, vuelve a formularse a modo de pregunta en el Salmo 34. Por favor, todos vamos al Salmo 34 para que veamos cómo esto mismo que está dicho acá termina por decirse también en otro salmo, el Salmo 34, los versículos 13 al 15. Por favor, le pido a Edison que me haga la cortesía de leerme los versos 13 al 15 del Salmo 34. Recuerden que cuando yo digo el Salmo 34 me refiero a la numeración hebrea. ¿Lo puede leer, hijo? ¿A qué hombre no le gusta la vida? No anhela días para gozar de bienes. Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien. Ajá. Busca la paz y anda tras ella. Mire cómo comienza el texto en ese versículo. ¿Quién es el hombre que desea o que quiere? Ahí está el término de nuevo que habíamos acabado de tratar, el término Hefzo o Hapatz o Hefze. Ahí está ese término. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Y después introduce otro término del afecto, introduce el término en hebreo Ahab o Hev, que significa querer, amar. Dice, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien. Miren, es un poco lo mismo parafraseando el primer salmo. Es como recordar cuando se llega al Salmo 34 de nuevo el primer salmo. Hay que guardar la lengua. La lengua que es la que se utiliza en el consejo de los malvados, en la asamblea de los arrogantes. Entonces, miren, el mundo del afecto y también el de la voluntad, representado en ese uso de este verbo y de este sustantivo, verbo sustantivo que tenemos acá, Hefzo, tienen como objeto la vida misma. O sea, todo lo que se hace con el afecto y con la voluntad van hacia un propósito, a mantener la vida, a continuar la vida. Entonces, la Torá, como ustedes ven acá, o en este caso, en el caso pues del Salmo 34, el bien es objeto de un movimiento del hombre desde su deseo o desde su voluntad. Es decir, desde mi deseo, desde mi voluntad, me muevo hacia la Torá, que se vuelve mi deseo, mi agrado, mi ocupación y mi joya. Más adelante, por ejemplo, en este mismo salmo, en el versículo 22, se declara que la maldad es la que se encarga de dar muerte al impío, mientras que solo el moverse hacia la Torá produce la bienaventuranza y como efecto la vida. Solo se vive cuando se va en movimiento hacia la Torá.
Vamos a otro salmo que nos ayuda también a explicar esto que yo he acabado de expresarles. Vamos al Salmo 109, versículo 17, y le voy a pedir por favor a Eduardo que me lea el Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, versículo 17. Amó la maldición sobre él recaiga. No quiso bendición que de él se aleje. Bien, aquí está el sentido de la voluntad. El Salmo 109, 17 expone una inclinación contraria al afecto por la Torá. ¿Cuál es? Al que ama la maldición, esta viene sobre él. Es decir, a quien aplica el jefetz o el jafatz, el que aplica eso a la maldición, pues la maldición es el efecto. Al que no se deleitó en la bendición, es decir, en la Torá, pues esta termina alejándose de él. Entonces miren, esta dinámica de movimientos de acercarse, alejarse, es propia de un tipo de literatura que ayudó a comprender mejor la Torá. Porque la Torá, vista solo desde el Pentateuco, es decir, desde los 5 primeros libros, parecía casi que inalcanzable, sobre todo para las mentes más simples en la cultura hebrea. El trasfondo de estos salmos que hemos leído, el Salmo primero que estamos estudiando, el Salmo 34 que citamos y el Salmo 109 que acabamos de leer, al menos ese versículo, el trasfondo es un género literario que conocemos como literatura sapiencial. ¿Para qué es la literatura sapiencial? Lo verán ustedes cuando después del 11 de septiembre empiecen este mismo curso con el padre Pablo, cuando se adentren en los libros sapienciales. El propósito, al menos lo digo así en términos generales, de la literatura sapiencial es enseñar al hombre a alcanzar, en términos legales, su condición de justicia. O en otros términos, en términos sapienciales, el estado de la bienaventuranza. Cuando el hombre se hace justo, al mismo tiempo se hace bienaventurado. De hecho, si nos vamos a otro salmo de este corte sapiencial, el Salmo 112 que ustedes tienen ahí a la página siguiente, se trata de un salmo acróstico. Recuerden que el acróstico desarrolla cada una de las letras del alefato, como ustedes ven, dice Aleph, Bet, Gimel, Daleth, He, Vav, Zayin, hasta casi concluir, y se refiere a la alabanza que se hace del hombre justo, que al mismo tiempo es bienaventurado. Queremos leer por favor el primer y el segundo verso. Le pido el favor entonces en este caso a Mauricio Echeverri que me lea Salmo 112 versículos del 1 al 2. Claro que sí. Dale, mijo. Aleluya. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Bien, miren, dichoso quien teme al Señor, como dice, ya está la traducción que yo manejo, y ama de corazón sus mandatos. Otra vez, el término jefetz, que exalta al hombre que sigue los mandatos, es decir, quien hace de la Torá, de los mandamientos del Señor, su ocupación, su deseo, pues el término final es la bienaventuranza. El Salmo 112 así lo concluye. De manera que cuando leemos estos salmos de literatura sapiencial, logramos reconocer que solo el hombre, cuando se hace justo, al mismo tiempo se hace bienaventurado. ¿Y cuál es el modo para hacerse justo? Un movimiento que dirige el sentimiento, el afecto y la voluntad, en este caso hacia la Torá, o en el caso de la literatura sapiencial hacia la sabiduría. El Salmo 112 entonces canta al bienaventurado que se deleita en los mandamientos del Señor, y eso produce bendición o la bendición de su vida. Además, miren, perdónenme la comparación tan burda, pero eso hace que su descendencia sea prolífica.
O sea, ese es el potenciador de descendencia, si sí se puede decir. Y también el potenciador de las posesiones. Esa es la manera que tienen de concebir al hombre justo. Recordemos un hombre justo, Job, que al inicio del libro no solo es un hombre con distintos y variados hijos, sino que también es un hombre rico. Esa es la definición en algún tiempo del hombre justo. Un hombre que lo tiene todo, tanto en cuanto se refiere a la descendencia como cuando se refiere a la posesión. Y no solo eso, Job, por ejemplo, en el libro aparece como un hombre que es recto en sus acciones. De hecho, después de las fiestas de los hijos, los hace ofrecer sacrificios y purificaciones por si han cometido algún pecado. Y además, el hombre que es justo tiene una memoria reconocedora de su vida y, sobre todo, la confianza de su corazón. Esta es una concepción antropológica del hombre que es justo. Al final, de hecho, el Salmo 112 nos presenta la otra cara, la del malvado, cuyo deseo tiene un fin, la muerte. Observemos entonces que el Salterio también atestigua sobre un salmista que ha alcanzado la condición de la bienaventuranza. Los invito a que viajemos entonces hacia el capítulo 40 de este libro, el Salmo 40. Allí, en ese salmo, que no lo leeremos porque es un salmo relativamente largo para leerlo todo, se supone que ya ustedes lo hayan leído un poco, salmo que se dedica o que escribe o que se inspira en David, se dice que el autor ha sido arrancado de las realidades mortíferas y entonces por eso él declara haber colocado su jefet, su complacencia, su ocupación en Yahvé. Leamos al menos el versículo 5. Volvamos a iniciar. Mauricio Cardona, por favor, capítulo 40, versículo 5. Léelo, por favor. Dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos. Miren entonces la idea de esta reflexión sobre el hombre vivo o el hombre justo o el hombre sabio. Según el salmista, bienaventurado es el hombre que ha puesto como objeto de su confianza al Señor, no volviendo su rostro ni a los soberbios ni cayendo en falsedad. Entonces miren que aquí mismo el salmista da a conocer su estado propio de bienaventuranza, porque él, dice este Salmo 40, se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y me gusta mucho el término versículo 9, porque aquí entonces comprenderemos cuál es el resultado final, dónde tiene que estar la Torá y dónde nace particularmente el Jefetz. Por favor, Mauricio, lee el verso 9, la última frase del verso 9. O mejor, leamos, para que se entienda un poquito más, leamos desde el verso 7, no importa, y así entenderemos bien el verso 9. ¿Lees, por favor? No has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, aquí he venido. Está escrito en el rollo del libro, que debo hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío, tengo tu ley en mi interior. Miren, aquí la palabra interior que traduce la Biblia de Jerusalén, si yo la traduzco literalmente, dice entrañas. ¿Cuál es el lugar de la Torá en la antropología humana? Las entrañas. El salmista nos dice, tú no quieres sacrificios, en cambio me abres el oído. O sea, que es la puerta por donde entra la palabra o la Torá. Y esa Torá, una vez se medita día y noche, como dice acá, va entrando por el oído, enseguida explicaré eso mejor, y se instala en las entrañas, que me recuerdan ustedes, ¿es la sede de qué? ¿Qué es lo que pasa en las entrañas? Lo decíamos ahorita. Los sentimientos. El afecto funciona ahí. Entonces miren cómo es de lindo ese movimiento, porque entonces, ¿cuál es la bienaventuranza del hombre? El hombre se vuelve portador de la Torá. Es como, perdónenme, también la comparación tan tonta como un atril de la Torá. El hombre lleva su ley
adentro, en lo profundo, en las entrañas. Y si los sentimientos están condicionados por la Torá, pues el hombre, si la Torá en último término presenta a Dios, pues entonces tendremos que decir que en último término en las entrañas del hombre, en los sentimientos, yace Dios. Y Dios se vuelve joya, ocupación, afecto. ¿Cómo poner la Torá adentro? Miren, en el giro de este salmo hemos recorrido otros salmos. No podemos hacer en este curso el recorrido salmo a salmo, y ojalá. Pero la vida a nosotros nos va a llevar a que hagamos el recorrido de salmo a salmo. Ojalá ustedes se propongan en el giro de un año al menos pasar por 25 salmos y en el otro otros 25 y así hasta concluir. Para que suceda esto que estamos diciendo acá. La Torá que se medita día y noche. Miren, en el Salmo primero, el hombre demuestra su jefetz, lo que decíamos nosotros acá, que lo voy a volver a escribir para que no se nos pierda. El hombre demuestra su jefetz, atención, el hombre demuestra su jefetz respecto a la Torá con un movimiento de relación cotidiana. Aquí se dice medita día y noche, que en este caso se vuelve vital, del cual depende la vida. Sin ese movimiento vital, el hombre ni alcanza a ser justo y por el contrario termina siendo malvado o injusto. ¿De qué acción se habla o de qué movimiento se habla? Hablamos en este caso del meditar, que nosotros lo tenemos aquí expresado en este verbo, yeh-ge, que viene del término hagá, la Hagá. Atención que no es un término cualquiera, es un término muy importante tanto para la literatura bíblica como para la espiritualidad judía, la Hagá. Hace un tiempo, creo que eras tú, Mauricio Cardona, si me equivoco me corriges, que hablábamos de la meditación, no, hace unas clases, donde la meditación era como, o nosotros la pensamos como un ejercicio mental, como un acto de la reflexión. Y yo decía, la Hagá puede ser eso un poco en el ámbito judío, pero por lo que descubrimos a través de la literatura hebrea, es mucho más que eso. No sé si eras tú, Mauricio, si no eras tú, pues el que haya sido. Sí, padre. Exacto. Primero que todo, la meditación o la Hagá es un movimiento. ¿En qué consiste la meditación? En cuanto tal, la Hagá, perdón que voy a rayar sobre el texto, la Hagá traduce el término susurrar. ¿Qué es lo que es susurrar? Susurrar es como bisbisear. ¿Qué es bisbisear? Cuéntenme ustedes. ¿Susurrar qué es? Al mismo tiempo, esto es pronunciar. E incluso, atención, esto también se puede traducir como gemir. ¿Qué es la meditación? El término Hagá se puede traducir como todo esto, susurrar, es decir, ese movimiento de los labios que apenas deja percibir las palabras. Yo no sé ustedes cómo estudian, pero a veces cuando yo leo un libro, cuando leo un texto, pues no hablo a plena voz, estoy casi que susurrando cuando leo en voz baja, bisbiseo, es decir, muevo los labios, pronuncio, hago percibir un gemido. Miren, eso es el término Hagá, que después termina traduciendo la palabra meditar. La meditación comienza con un movimiento de los labios, algo se está diciendo. Entonces, a la base encontramos el movimiento de los labios que se abren o que se cierran según las palabras que pronunciamos. La Torá, que es enseñanza de Yahvé, recuerden que Torá significa instrucción, aparte de ley. La Torá, que es enseñanza de Yahvé, que le pertenece a Yahvé, se vuelve también propiedad del hombre cuando el hombre la bisbisea, cuando el hombre la susurra con su propia boca, como si se tratara de sus propias palabras. Entonces la Torá inicia en el hombre cuando éste la susurra, la pronuncia, hasta hacerla suya, propia.
como los labios o como la boca, que se deleitan cuando mastican un alimento excepcional, que termina por formar parte del organismo, que enriquece con sus nutrientes al organismo, que lo fortalece. Entonces miren, el movimiento de la Hagá, o lo que nosotros conocemos como meditación, el meditar, implica en definitiva la proclamación y la escucha. Porque cuando el hombre susurra, bisbisea, pronuncia, gime la Torá, cuando la pone en sus labios, al mismo tiempo la escucha con sus oídos, pues obviamente. Entonces miren que se trata realmente la meditación, más que de un ejercicio de reflexión intelectual, se trata de un camino de apropiación. Lo que le pertenece a Dios, la Torá, el hombre lo hace suyo, perteneciéndole también. En último término, quien tiene a la Torá como su joya y la musita con sus propios labios, la lleva mientras camina, mientras está en pie, mientras yace, es decir, en el transcurso de su vida, hasta el punto incluso de su misma muerte. ¿Hay algún término o alguna cosa que se le parezca en el libro del Deuteronomio? ¿Algún texto que nos hable de eso? ¿Se acuerdan de algún texto que nos hable de esto que acabo de decir? Que quien tiene a la Torá como su joya, musitándola con sus propios labios, la lleva mientras camina, está en pie o yace. ¿Quién va a hablar? No está creo que Deuteronomio 6. Exacto. Dice que lleva en el Shema, que dice que cuando camines por la calle, cuando no te acuerdes, te levantes, que llévala en tu frente, en tus manos, cosas así. Sí, el Deuteronomio 6, versículo 6, acuérdense de esos dos números porque es un texto clásico y precioso. Estas palabras, se refiere a la Torá, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado, las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. De hecho, uno va a Israel y encuentra en las jambas de las casas, en los portales, unos pequeños signos que contienen la Torá. Y vemos a algunos judíos que se colocan signos en el brazo, una especie de cinturón que va hasta el corazón, en la frente, con signos que contienen la Torá. Y tú los ves caminando, moviéndose, balanceándose, leyendo, mientras van de camino, mientras están de pie en un lugar u otro, con un texto de la Torá, musitándola, pronunciándola, bisbiseándola, susurrándola. Entonces miren, la Hagá o la meditación es un camino de apropiación. Lo que le pertenece a Dios lo hago mío, desde que vivo hasta que me muero. De esta forma, quien la medita repele el mal, es decir, evita la entrada en el pecado. Y sobre todo, evita el mantenerse en la arrogancia, porque cuando yo susurro una palabra que en principio no es mía, le estoy dando cabida a otra voz. Entonces es imposible mantenerse en la arrogancia, porque esto sucede en el mismo acto de escuchar aquello que se susurra. Y miren, es lindo porque la meditación, ¿cuándo debe suceder? Para nosotros vamos a meditar la palabra 5 minutos antes de, 20 minutos después de. No, la meditación sucede día y noche, es decir, ocurre en el arco del día y de la noche. Ocurre a plena luz del día, cuando las obras de los hombres son vistas, pero también sucede en la noche, y esto es lo más lindo, porque en la noche, recordemos que pues nosotros dormimos. Bueno, no lo puedo decir de todos, pero en la noche generalmente dormimos. Y en la noche uno podría omitir la meditación. ¿Quién de nosotros medita en la noche? Nosotros dormimos. Bueno, los monjes. Los cartujanos, los benedictinos quizás, pero en la noche ¿quién medita? Pues miren, el hombre que es justo se apropia de la Torá tanto cuando
vive el día como cuando duerme la noche. El texto entonces está apelando a un ejercicio que va más allá del carácter público del día, pues también se establece en esto, en el símbolo de la noche. La noche es el tiempo de la intimidad, el tiempo nocturno, cuando, si evocamos al Salmo 16 o 15, cuando lo leemos los jueves, no sé si se acordarán, se dice, el Señor instruye las mismas entrañas. Vámonos al Salmo 16, 7, que dice, hasta de noche me instruye internamente. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. O sea, el Señor instruye incluso en la noche las mismas entrañas. Solo entonces en el camino de la Hagá, que rompe la temporalidad, que la vuelve una totalidad, el hombre logra hacer de la Torá su joya, su ocupación, su deseo, lo cual termina en devolverlo al estado de la justicia y de la bienaventuranza. El verbo 3 entonces concluye la imagen del hombre justo, es decir, la primera parte del díptico, a través de una metáfora que es botánica. Miren acá lo que dice, Vejaya que etz shatul al palgemain, y será como un árbol plantado al borde de un canal de agua o del agua. Asher piryo iten beito vealehu lo ibol, cuyo fruto o su fruto dará o producirá fruto, dará en su tiempo fruto, y su ramaje no se marchitará. Vejol asher ya'aseh yatzliach, y todo lo que hará prosperará. Miremos esta imagen maravillosa botánica sobre el justo, la cual explica lo que pasa en el hombre que medita la ley o que se apropia de la Torá día y noche. El hombre bienaventurado es imaginado a ese árbol plantado, mientras que la Torá es descrita por analogía como el canal del agua. El hombre es el árbol, la Torá es el canal de agua. Esta parejita, este connubio, digámoslo así, sugiere la idea básica del crecimiento. ¿Qué sucede cuando a una planta no le falta el agua? Explicando obviamente el efecto en el hombre cuando a éste no le falta el movimiento de la Torá en sus labios. Esta agua, que es la Torá, además corre a través de un canal, de manera que es agua viva, no es agua estancada. El agua estancada generalmente es un agua putrefacta, y la vitalidad de esta agua viva se aprecia en la fecundidad de la planta, que puede producir el verdor, la savia y el fruto. Produce en su tiempo y su ramaje nunca se marchita. Así las cosas, de nuevo reaparece la noción de vitalidad, que ya era insinuada en los versículos anteriores. El hombre justo que medita la ley del Señor día y noche es eso, es vida. Por donde lo mires es vida. E incluso, a diferencia de los árboles que tienen periodos y pierden sus hojas, este hombre, en cambio, al estar bebiendo siempre de la Torá, su ramaje nunca se marchita. Recordemos eso que acabo de decir, que es que el ciclo natural de una planta implica que sus hojas se marchiten en tiempos determinados, incluso que la planta se renueve, y que en otro su verdor evidencia el punto más alto de su fecundidad. Cuando el árbol se empieza a llenar de la hojita verdecita, ese verdor habla de la plena vitalidad que está explotando en un árbol. Con esta idea en mente, la del verdor que es constante, al decir que en el justo ese ramaje no se marchita, atención, se remite a ese otro concepto que se enunciará en este mismo salmo, pero ya no en metáfora, al final, en el último verso, cuando se dice que todo lo que se proponga hacer el hombre que medita la Torá prospera. Todo lo que haga el hombre que medita la Torá, que la hace suya, prospera. Es decir, su hacer nunca es
una fatiga inútil. El bienaventurado es por antonomasia fructífero, siempre produce buen fruto. Esta imagen botánica que aquí he querido representar en este árbol que busca representar la Torá y el primer salmo, esta imagen botánica no es única en este salmo, no es una novedad de este salmo. El salmo no se la inventó, ni el salmista fue el que hizo alguna novedad. No, también la vamos a encontrar en el Salmo 92. Vamos todos por favor al Salmo 92 y le pido en este caso a Julio que me lea del Salmo 92 el versículo, ya te digo, el versículo 13. Salmo 92, versículo 13. El justo florece como la palma, crece como un cedro del Líbano. Miren, la imagen botánica no es solo del Salmo primero, sino que hay una idea de crecimiento, de fructificar, de producir en otros salmos como este, y no solo acá, sino en otros textos que encontraremos a lo largo de la Sagrada Escritura. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. O sea, no es cualquier cosa, mientras aquí se habla simplemente de un árbol, el texto del Salmo 92 lo vuelve incluso más impactante, porque las palmeras y los cedros del Líbano son plantas, no cualquiera, de la botánica del Medio Oriente, sobre todo de la media luna fértil. Los famosos cedros del Líbano con los que se construyen algunos de los palacios y el templo del Señor, pues recuerdan la idea de una planta, de un árbol fuerte, de tallo grande, que sirve incluso para hacer construcciones que se mantengan en el tiempo. Mire, incluso hay un proverbio que recita algo, dice así el proverbio que se encuentra, lo digo yo porque se me viene a la cabeza, en Proverbios capítulo 11, versículo 30, también hay una metáfora botánica que dice, fruto del justo es el árbol de la vida. Término maravilloso, fruto del justo es el árbol de la vida. Y el que gana vidas es sabio. El que gana vidas es sabio. Esta metáfora entonces del Salmo 1.3 también evoca la profecía de Jeremías, en donde el ejercicio de la confianza equivale al movimiento de la Hagá en este Salmo primero. Vamos a leer Jeremías 17, por favor, le pido a Pablo que busque el profeta Jeremías, el capítulo 17, Jeremías 17, y que leamos los versos del 7 al 8, Jeremías 17, 7 al 8. Aquí está la imagen. Mientras que en el Salmo hablamos de meditar día y noche, Jeremías nos dice confiar. Pablo, ¿tienes el texto bíblico ya? Sí, padre. Léelo, por favor. Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará su confianza. Es como árbol plantado a la vera del agua, que enraiza junto a la corriente. No temerá cuando llegue el calor, su follaje estará frondoso. En año de sequía no se inquieta, ni deja de dar fruto. Miren el efecto, gracias Pablo, miren el efecto de la Torá y de la meditación, de la apropiación día y noche. Pues bien, lo que el Salmo habla como meditar Hagá, el término lo cambia, en todo caso Jeremías propone otro movimiento, el de la confianza. Pero si tratamos de explicar un texto con otro, es decir, yendo de un lado al otro, podemos definir con toda serenidad que confiar es meditar, que meditar es confiar, porque los textos son exactamente la misma imagen que revela al hombre justo que pone su confianza o que se deleita en la Torá del Señor. Entonces, para concluir esta imagen que es maravillosa, la obra de quien musita o de quien se apropia de la Torá, pues no solo influye en el ámbito religioso del creyente, sino en todo lo que el creyente haga. Cuando medita la Torá,
el hombre, ¿qué hace? Está poniendo en marcha un dinamismo que conduce su hacer, digámoslo así, hacia el éxito. A diferencia de los malvados, que en la segunda parte de este díptico carecen de esa vitalidad inacabable de quienes meditan durante todo el día y su noche la Torá. Observemos en la segunda cara del díptico lo que se nos dice del hombre malvado. Lo gen harreshaim, no así harreshaim, los malvados. Kim kamutz, asher tidefenu ruach. No así los malvados, kim kamotz, puesto que son como paja. Que tidefenu, que esparce ruach, el viento. Los malvados entonces son equiparados a esta palabrita que ustedes tienen aquí, que va a aparecer en caracteres blancos. Son equiparados al motz. Lo escribo acá. Son equiparados al motz. Motz. ¿Qué es motz? Es una palabra que puede significar tanto paja, como lo ven ustedes acá, pero también podría significar humo. Ya lo estaba anunciando desde la vez pasada, humo. Entonces, ¿cuál es el retrato de los malvados? En esta imagen se insinúa la noción de la brevedad, la no permanencia del humo, que el viento disipa, o la de la paja, que también el viento esparce. Los malvados no tienen peso. Entonces también esta imagen apela a la noción de la ligereza, al no estar enraizado como el árbol que es el justo. Y como no hay raíces, ¿qué le pasa al malvado? Está sujeto a fuerzas o acciones que le son contrarias. Bueno, a sus acciones, porque son sus acciones las que realmente le son contrarias. De hecho, mire, la misma poesía plasma esta noción de ligereza y poco hacimiento, economizando las palabras con las cuales describe al malvado. Esta es una idea que ya he venido expresando desde el principio de esta explicación. Mientras el justo permanece y abunda incluso en las palabras del Salmo, el malvado desaparece como la paja y el humo. Miren, no es posible decir mucho de él, al menos así nos deja a nosotros claro en esta brevedad, en esta economía de palabras el poeta. No es posible decir mucho de él, como sí es posible decir mucho del justo. ¿Y por qué? Porque la misma maldad del hombre lo debilita sustancialmente, lo empobrece esencialmente, lo incapacita ante la fuerza del viento, del ruaj, que es un término muy familiarizado con nosotros, frente al cual el malvado no puede ni hacer pie. Pensemos un poquito en ese término ruaj, que me parece maravilloso utilizado acá. Es interesante que para hablar del viento, la fuerza que disipa o que esparce, se use el vocablo ruaj, el cual en algunos textos pues no solo indica al viento como elemento de la naturaleza, sino que también puede indicar a la fuerza divina. La fuerza divina, que nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento nos gustará llamar el Espíritu de Dios. Y también el ruaj habla de la fuerza vital en relación con los hombres desde la creación de las cosas. El ruaj es el signo del ser de Dios, pero también de su cólera. El ruaj es también aquella criatura que, según algunos textos bíblicos, cumple con las órdenes del Señor. No voy a leer todos los textos bíblicos, porque no nos da tiempo y ojalá ustedes puedan profundizar ese término más.
Es claro que el autor del poema, desde esta metáfora que nos propone, se está refiriendo es al viento, porque estamos hablando de la paja esparcida o del humo disipado por el viento. O sea, es claro que hablamos de este fenómeno natural. Sin embargo, para mí no pasa inobservado que pudiera haber usado otras expresiones, porque en hebreo existen otras expresiones para decir viento, diferentes a ruach. Porque entonces cuando vemos ruach uno no deja de pensar en Yahvé, en el Señor. Quizás en el fondo puede existir esta evocación, que no es comprobable, pero que sí es eso, una evocación inevitable al momento de interpretar. Siguiendo esta coordenada de la evocación, Dios es la fuerza contraria que dispersa a los malvados en su maldad, con una fuerza no comparable con lo que esencialmente son los malhechores, que son paja y humo. Miren, nada más en el Salmo 18, que hemos citado ahorita, ese Salmo davídico, en el Salmo 18, creo que es el versículo 43, por favor, Alejandro Holguín, no lo lea, Salmo 18, versículo 43, 18:43 nos habla de eso. Un poco de lo que hace el Señor con los malvados que persiguen a su ungido. ¿Puedes leerlo, por favor, Alejandro? Señor. 18:43. Los reduzco como polvo al viento, los piso como barro de las calles. Exactamente, mire lo que hace Dios con el malvado, reducirlos con el viento, arrebatarlos con el viento. O sea, en ese Salmo 18:43, a propósito de los enemigos, el Señor dice que con el viento, con el ruach, Él reduce al polvo al malvado. Y también otro salmo, bueno, ya simplemente lo cito, el Salmo 35:5, dice que Él los desmenuza como barro de la calle, que los malvados, dice así, sean como paja, como humo, utilizando otra vez la palabra motz, sean como paja, como humo ante el ruach, ante el viento. Eso nos dice el Salmo 35:5, un salmo maravilloso. Sean como paja ante el viento. Como paja ante el viento. El término entonces es maravilloso porque así las cosas, entonces nos queda la idea del justo. Pero mire cómo va a ir terminando el salmo. Al ken lo yakumu reshaim bamishpat. Por eso, al ken no se alzarán lo yakumu reshaim, los malvados, bamishpat, en el derecho o en el juicio. Vejataim ba'adat tzadikim, y los pecadores en la asamblea de los justos. Lo que ustedes ven acá es una misma idea y es un recurso literario que nosotros llamaremos paralelismo sinonímico. En poesía y poesía hebrea, la poesía se construye mucho a través de esta forma del paralelismo. El paralelismo es poner dos ideas, una enfrente a la otra o hasta tres ideas y relacionarlas. Por ejemplo, en este caso se relacionan de manera sinonímica. Miremos las relaciones. Primero, aquí tenemos el término pecador, malvados, los reshaim, que se emparenta al término los pecadores, los vejataim. Y estos malvados del primer texto no podrán hacer pie, no se alzarán en el derecho, en la justicia, que es lo mismo que decir la asamblea de los justos, es decir, la Ba'adat Tzadikim. Entonces esto lo llamamos paralelismo sinonímico. Dos ideas con sinónimos que se expresan en el giro de un estribillo poético. Eso lo llamamos paralelismo sinonímico. El verbo se aplica entonces tanto para la primera línea poética como para la segunda. Entonces podríamos decir así. Por eso,
no se alzarán los malvados en el derecho, en el juicio, y los pecadores no se alzarán, aplicando el mismo verbo, en la asamblea o testimonio de los justos. En razón de esto, miren, el efecto que haya el salmista por esta opción de los malvados es que ellos, al estar de pie en el camino de los pecadores, no se pueden levantar o estar en pie o alzarse en el mishpat o en el juicio o derecho. Porque esta clase de justicia, la que llamamos el mishpat, que es una forma de justicia, esta clase de justicia los condena como culpables o como victimarios. Y puesto que aquí también se dice que son pecadores, y puesto que son pecadores, entonces ellos no tienen espacio en medio de la asamblea de los justos, pues desde el punto de vista judicial o del derecho, los malvados o los pecadores son la antítesis de los justos. El malvado carece de peso, lo hemos acabado de decir, es mods, es paja, es humo. El malvado no crea raíces, como si hace quien medita la Torá. Y por no hacerlo, entonces queda excluido tanto de la realidad del derecho y del juicio, como queda excluido de la comunidad de los justos. Aparece un término maravilloso que todavía no había aparecido escrito, el término sadik, con el que yo traduzco con la palabra en español justo. Sadik o los sadikim. Porque miren, meditar la Torá, que significa ley o enseñanza, hacerla propia, musitándola con los propios labios, implica devenir ella misma, es decir, ser Torá. Y si Torá significa enseñanza, entonces yo me vuelvo sabio. Y si a Torá la traducimos como ley, yo me vuelvo justo. Solo en la encarnación de la Torá se puede decir que el hombre es justo o sabio y en efecto bienaventurado. Esta palabra sadik es opuesta, es el antónimo de pecador, de arrogante y de malvado. Es la meditación de la Torá lo que constituye en el hombre su justicia, la justicia. Así termina el primer díptico. Y concluimos con el segundo díptico que se encuentra en el versículo 6 de este salmo. Vamos al segundo díptico para que concluyamos este comentario al salmo primero. El versículo reza así: el hombre justo y el hombre malvado, siempre en esa comparación. Dice así, la primera parte: pues conoce el Señor el camino de los justos, pero el camino de los malvados extraviará o desaparecerá. Vamos concluyendo entonces nuestra clase y este comentario. Este segundo díptico sirve de síntesis del salmo y determina el destino de esas figuras cantadas que se han dado cita en esta poesía, es decir, el justo y el malvado. En la primera cara, como ven ustedes acá, se retoma la palabra justo como la definición de aquel del cual se hablaba en los versículos 1 al 3, mientras que en la otra cara se retrata de forma conclusiva la figura de los malvados que ya recitábamos en los versos 4 y 5. Y hay un término que sirve de gancho para ambos retratos o para este díptico. El vocablo camino, obsérvenlo, lo pueden observar acá, camino. Es el gancho, es como ven ustedes acá, que ven acá este tipo de bisagra. Esa es la bisagra que une los dos textos. Ya entendemos entonces que ser justo no es el resultado que nace de una acción inmediata, sino de un camino que desvela progresivamente o que revela progresivamente al Señor, que es el justo por antonomasia. Un poco a la manera de Moisés, que una vez que ve a Yahvé en el monte siendo luz, pues Moisés baja del monte con el rostro iluminado. Bueno, eso es lo que pasa con el justo. Una vez
a través de la meditación de la Torá de su encarnación, revela, desvela la figura de Dios, deviene él también parecido a Dios. Puesto que es camino que descubre al Señor de la Torá, entonces dirige hacia Él, hacia Dios. Y Dios puede conocer a ese hombre que ha llevado su ley en las entrañas, lo escruta. Por esta relación, el camino del justo aparece siempre vital, orientado y permanente en comparación con el otro camino, el de los malvados, que al estar desconectado de esta maravillosa presencia conocedora de Dios, finaliza en un extravío que evoca la muerte. El texto hebreo dice lo siguiente: Ki yodea Adonai derech tzadikim, porque conoce Adonai conoce el Señor el camino de los tzadikim, de los justos, vedere reshaim tover, pero el camino de los malvados, dos significados, extraviará o desaparecerá. Esa última palabra, tover, es una palabra que viene de acá, del verbo abad. Abad, una palabra fácil de recordar, abad. Y no es casual por diversas razones. Recapitulando todo, este es el primer salmo en el libro que comienza con una palabra cuya letra inicial es la primera consonante del alefato. En el otro extremo tenemos la última palabra que comienza, atención, por la última consonante, esta es la última letra, la última del alefato, la última. El salmo entonces, el salmo primero en consecuencia está contenido entre la primera letra del alefato y la última, la alef, y esta letra que nosotros la llamamos la taf. La. Entonces, un poco parafraseando, el salmo está contenido entre la alfa y la tau, el principio y el fin. Es como decir que el primer capítulo del libro de los Salmos trata sobre la vida bienaventurada, como decimos nosotros, de la A a la Z. Y en su posición de servir como introducción a la salmodia, entonces la totalidad del libro, todo el libro, está sintetizado y presentado entre la Aleph y la Tau del primer salmo. Es decir, todo lo que uno hace cuando uno medita los salmos es lo que viene enunciado entre la Aleph y la Tau de este texto del salmo. Este verbo final, de hecho, con el que concluimos el salmo, está conjugado en una forma muy especial, en una forma que es femenina. En una forma cuyo género es femenino. Los verbos en hebreo tienen género. Y hay solo una palabra en femenino en este texto, y es la palabra derech, camino. O sea que se refiere al camino. Aquí está. El camino extraviará o el camino desaparecerá. ¿Qué significa el verbo? El verbo tiene un significado básico, que es el significado de huir. Se escucha mucho en las Sagradas Escrituras. Huir, alejarse. Y de ahí se desprenden otros significados como perderse, arruinarse, vagar, perecer. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, se describen a algunos animales que se alejan de su manada, que se extravían, y se utiliza el verbo abad. También en Jeremías, en el capítulo 50, verso 6, Israel se compara a un rebaño que se extravía. Aquí está, el mismo verbo. Quizás estos textos nos ayuden a comprender qué es lo que está pasando en esta última proposición de nuestra poesía. El Salmo alude con este verbo a la lejanía del grupo al cual se debiera pertenecer. Es decir, el malvado debería pertenecer al consejo de los justos que acabamos de mencionar en el versículo 5.
Pero cuando se es malvado, pues entonces el hombre permanece desorientado, como el animal que vaga por fuera de su manada o que no tiene pastor. Ese es el hombre malvado. De esta forma, y concluyendo, el camino de los malvados es una expresión metafórica para referirse a la vida de los malvados, que extraviará, pero también se extraviará, que perderá, pero también se perderá, sin rumbos, como el humo disipado o como la paja que arrebata el viento. Y finalmente, el malvado perecerá. Todas estas expresiones, la de extraviar y extraviarse, la de perder y perderse, connotan la idea que se encuentra en el verbo abad. La actividad del malvado no solo va en detrimento de sí mismo, sino que también puede afectar a otros. Además, el camino del malvado no conduce nunca a un término vital. De hecho, el verbo señala el perecer, el morir, en algunos otros textos bíblicos. Entonces, el resultado final de la vida de un hombre malvado, el éxito de su quehacer, es la muerte. El salmo finaliza, el salmo desaparece de la recitación con la desaparición del malvado. Una forma que es muy sugestiva para concluir la poesía. Pero es necesario comprender que por ser introducción, el Salmo 1 debe acompañar a los salmistas en todo el camino de la Torá contenido en la Salmodia.